cuando todo se ha dicho. Y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Aprendamos Juntos. Estamos compartiendo hoy con Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Guillo, como todos los martes. Todo muy bien. Bien. Y Hola, Enzo, buenas tardes. el que sabe el tema. El que sabe, el que lo tiene acá escrito. Bueno, como siempre en los controles está Sebastiano y nos acompaña Juan Carlos y bueno, Ezequiel y ahí lo veo a Luciano porque no nos ve. Hoy compartiendo un tema, como siempre, nosotros tomamos un tema sobre el cual trabajamos. Trabajar es hacer alguna experiencia referido a partes, aspectos de nuestra vida que nos interesa y tomamos algún tema en particular, como ser en este caso lo hicimos el martes pasado, que es el cambio. El tema del día de hoy es el cambio, igual que como decís la semana pasada, y lo extendimos un poquito más diciendo por qué cambiar, hacia dónde ir. Claro, que es lo que le queríamos preguntar a Daniel, ¿por qué cambiar, hacia dónde ir? Un poco yo pensaba si es necesario hacer un cambio, si aquel que nos escucha por ahí está bien como está, y no tiene una orientación hacia lo que nosotros consideramos que es importante en la vida, que es lo espiritual, lo esencial, el trabajo interno, el ir cambiando permanentemente, mejorando, y aquel que no sabe de esto, igual necesita cambiar, está bien en el lugar que está, es decir, si no tiene una necesidad interna, ¿cómo hacer uno en su vida para buscar otros rumbos? Porque si uno se deja tomar por lo que es la sociedad, por los informativos, por todo el zumbido que se nos presenta a diario, es como que pareciera que la realidad es esa, y tal vez uno en esa realidad está bastante bien, sin conocer lo otro. Y hay de todo seguramente, pero hay personas las cuales sienten hace tiempo que deben prestar más atención al espíritu que son en la vida material que tienen o a través de la vida material que tienen para seguir esos impulsos internos, ¿no? Que lo conducen a una autosuperación, a mejorar, a estar mejor cada día. Estar mejor cada día es estar en una mayor paz interior, en una mayor armonía con el entorno. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Que si pasa lo que estamos viviendo en nuestro país, como vos comentabas, por ejemplo, con informaciones o informativos que constantemente nos bombardean con problemas, con bueno, la situación material, con los gobiernos, con los partidos políticos, con enfrentamientos y todas estas cosas. Como que uno se siente muy atacado desde fuera y, por supuesto, si no hay armonía interior, soy un buen blanco para esas agresiones, ¿no?, que hay fuera. Un buen destino y me hago eco porque lo sufro, porque lo padezco, porque no lo sé procesar en paz, en armonía o de manera inteligente, ¿no? Pensando en construir o en seguir adelante, en seguir avanzando en medio de todo esto. Entonces, si yo no estoy en ese equilibrio, esto que viene de fuera me desequilibra más tal vez de lo que ya de por sí estoy, porque bueno, parece como que se echara leña a ese fuego que hay dentro.
Y bueno, yo me complico más todavía buscando muchas veces esa información, porque eso es lo que mantiene vivo ese desequilibrio con el que convivo. A ver, hay personas que les gusta estar en esa especie de cuerda floja, en donde es como un desafío, ¿no? Enfrentar, superar o afrontar de distintas maneras. Hay personas como más violentas para poder enfrentar eso, y hay personas más tranquilas, más pacíficas, tal vez se basan más en usar su inteligencia que la fuerza física que pueden tener para afrontar o enfrentar. Bueno, por eso dependerá de cada uno cómo lo vivimos. Ahora, entiendo que un cambio interior no va a ser a partir de que nosotros le digamos a los demás que hay que cambiar, porque nosotros lo sentimos en nuestra vida, sino que será lo que cada uno tiene que entender, ¿no? Entonces, el llamado del espíritu es algo que sentirá cada uno. ¿Qué es lo que nos puede acercar a ese llamado? Y es tal vez escuchar lo que estamos hablando, como lo que se está hablando en tantos lugares, ¿no? Sobre temas que tienen que ver con el espíritu, que no tratamos habitualmente. En los medios de comunicación tienen más espacio lo espectacular o lo problemático, ¿no es cierto? El dolor, el sufrimiento, que en crecimiento interior. Entonces, cuando llegan tal vez palabras al oído de alguien, y también ese alguien lo conduce al corazón, lo que está escuchando, palabras que vienen del espíritu o que incentivan al espíritu a crecer y a evolucionar, a superarse, a mejorar, a conseguir un equilibrio dentro del cual transitar un camino de evolución. Un equilibrio no es quedarse estático en un lugar, sino que seguir marchando por la vida conservando ese equilibrio, como si fuese la cuerda que por donde camina el equilibrista. No está parado en un lugar manteniendo el equilibrio constantemente hasta que le llegue el fin de sus días. Tiene que avanzar, va paso a paso, y bueno, cada paso que tenemos que dar un poquito nos acerca a un pequeño desequilibrio, el cual tenemos que ver cómo compensamos. Lo vamos aprendiendo con el camino. Pero avanzar, ¿no? Hay muchas personas que se sienten bien, como un poco vos insinuabas en la pregunta, así como están. Sienten tener un cierto equilibrio, están bien en el lugar en el que se encuentran y no se preocupan por moverse de ese lugar o hacer mucho esfuerzo para salir, buscando a lo mejor un futuro mejor, que tal vez lo pueden llegar a imaginar o alguien se los contó, pero no lo han vivido, no lo han podido ver por sus propios medios, y entonces no tienen incentivos interiores para poder dirigirse hacia ellos. La naturaleza en todas partes hacia donde podamos ver está en evolución y en modificación constante. Si entendemos que somos la imagen y semejanza del Creador, llegaremos a la conclusión de que como parte de la naturaleza y su imagen y semejanza también tenemos que estar evolucionando, creciendo, superando limitaciones, ¿no? ¿Cómo transitamos un camino si no es a través de la evolución, del descubrimiento, del vivir cosas nuevas, del afrontar, del enfrentarlas constantemente, de encontrarnos con ellas, de descubrir, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos cuentan y nos hablan, a lo mejor los que tienen experiencia, de una realidad que ellos viven, pero que nosotros iremos a encontrar si nos acercamos a esa realidad, avanzando, evolucionando, saliendo de este lugar en donde estamos, dejando detrás todo lo que no nos es útil para llevar por el camino y llevando sí todo aquello que nos ayuda a construir y que está en sintonía con ese futuro que queremos para nosotros, ¿no? O con esa realidad de equilibrio. Entonces, todo lo que de alguna manera mine mi equilibrio interior, tengo que quitarlo y tengo que dejar de consumirlo a la vez. Porque si yo estoy leyendo los medios y sé que soy una persona que se afecta en su equilibrio cuando llegan noticias negativas, bueno, entonces tengo que ver si puedo evitar de enfrentar las noticias o si puedo encontrarme con las noticias estando atento constantemente a mi equilibrio interior, a que no se pierda. Entonces es un trabajo.
vivir la vida. Siempre lo estamos hablando, esto no es que se vive solo y no. Si somos todas personas perezosas que nos sentimos cómodos por estar en donde estamos, nos gustaría un gobierno de alguien que nos ayude y que haga todo lo que puede hacer o lo que esté a su alcance para que nosotros sigamos en nuestra pereza en ese lugar estáticos, ¿no? Pero es una evolución constante la vida, la nuestra, la de la naturaleza, la del universo. Entonces tenemos que ponernos en sintonía. Si somos personas que nos conformamos con lo que tenemos y no aspiramos a nada más, y lo único que queríamos era sentir la paz que sentimos hoy, porque no enfrentamos ningún desafío, y eso nos hace creer que a lo mejor lo que estamos viviendo es paz y simplemente es la comodidad que queremos para nuestra vida, vamos en contra de la naturaleza y en algún momento nos vamos a encontrar con esa realidad de una naturaleza evolucionante y vamos a chocar y vamos a sentir que hasta nos agrede y que nos lastima y que nos molesta. Hoy en nuestros hogares tenemos la posibilidad de tener tantas comodidades y tanto orden que ya no nos sentimos bien si salimos a la naturaleza y nos toca sentarnos en el pasto, porque no es el sillón cómodo de casa, la cama que tenemos con todos sus resortes y plumas, no es lo mismo el césped y una roca. Bueno, es la naturaleza, claro que no es lo mismo, lógico, yo lo sé, es así, pero hemos perdido ya la noción de ese contacto con la naturaleza, ¿no? Yo lo veo, yo vivo en el campo y veo los fines de semana que mucha gente se acerca a descansar y veo que van familias que llevan a sus hijos, por supuesto, va la familia completa, y muchas veces también para que la criatura se entretenga le compran un arma. Yo los veo por las calles, es muy común que se junten 2, 3, 4 y que están tirándole a los pajaritos que se muevan porque quieren hacer algo que no pueden hacer en la ciudad. Pero digo, quiero llegar a que qué es para nosotros paz, qué es para nosotros tranquilidad, qué es para nosotros equilibrio, el equilibrio interior que debemos de tener en equilibrio con nuestro exterior, con la naturaleza que nos rodea, de la cual formamos parte. Esto lo deberemos de entender cada uno. Entiendo que si en una familia los padres le están hablando a sus hijos que no es un entretenimiento tomar la vida de un ser, de un ave, nada más que para ver si tengo puntería, irían cambiando la visión de la criatura. A veces no son tan criaturas en cuanto a lo pequeñito, porque ya son bastante grandes. Muchas veces los propios padres dan el ejemplo, los cuales están tirando por tirar y también es un desafío. Cerca del lugar en donde estoy hay empresas que llevan personas que vienen del exterior a practicar tiro, tirándole a todo animal que vuela. Entonces son miles y miles de disparos a diario cuando van esos contingentes de personas. O sea, yo quiero pintar un panorama de una realidad variada, vasta, y que dependerá de cada uno de nosotros a qué prestamos atención. Si estamos escuchando a personas, buscamos de lectura o prestar atención a través de nuestros sentidos a todo lo que esté tratando de construir, si estamos nosotros haciendo un esfuerzo por aportar lo que es de bien para todos, bueno, eso nos ayuda a encontrar un equilibrio interior, ayuda a los demás también a que vean que es posible encontrar ese equilibrio o ayuda a alimentarlos si ya lo poseen, y por supuesto que mejora el mundo en el que estoy y también las posibilidades para salir adelante, y suaviza mucho todas las diferencias que pueda llegar a encontrar en el mundo que me rodea cuando de alguna manera estamos trabajando en conjunto para mejorar la relación, y eso es a partir del aporte de cada uno, ¿no? Entonces el cambio para mí es constante. Yo no pienso que en esto podamos dormir ni debamos descansar, siempre tiene que estar en atención para nosotros lo que es un cambio, ¿no? Una superación. Lo de siempre, entender que no estamos compitiendo con nadie, yo no me puedo parecer a nadie, tengo que ser una mejor expresión de mí constantemente, superando todo lo que esté
limitando esa expresión o lo que la esté tiñendo de negativa. Entonces quitando todo eso de mi interior. Cuando yo voy haciendo esto, empiezo a ver de una manera tal vez más positiva o equilibrada también el entorno, porque saco de mi vida la negatividad y de esa manera empiezo a obrar también, un poco más positivo, ya no tan negativo o no tan entregado a la conveniencia del momento, ¿no? Porque parece que si alguien hizo algo incorrecto y yo acostumbro a reaccionar, ni lo pienso, reacciono. Entonces es hora de empezar a pensar de manera inteligente en construir. Entonces no debo reaccionar, debo accionar, hacer algo productivo en esa situación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a veces es expresando en palabras lo que podrá ser como una enseñanza, un aporte, un ejemplo. Y de esa manera ayudo a que ese equilibrio que busco en mi interior, esa evolución, ese crecimiento, sea posible de que exista también la vida de los demás que lo pueda compartir en el mundo en el que estoy, ¿no? Yo pensaba, recién cuando te hacía el planteo, la pregunta, pensaba en aquel que no se lo ha planteado. Pero a la vez, pensando en la realidad de uno y teniendo en cuenta lo que es la sociedad actual, por ahí hay como un cierto cansancio en realizarse, en esforzarse. Y me decía, no se cansa el ego, porque uno está tratando de estar siempre atento. Es decir, y yo por ahí me siento cansado. O me siento sin el entusiasmo que podía llegar a tener cuando uno descubre, cuando uno se encuentra con una realidad que indudablemente nos la muestra. Es decir, uno escucha, uno lee a veces y desde su propia realidad, desde su propio espíritu, es como que le están mostrando. Entonces uno tiene un entusiasmo, una fuerza que después la realidad como que golpea y cuesta levantarse. También por ahí, cómo reactivar esas fuerzas, cómo hacer para que no me aplaste lo que vivo. Es decir, por ahí primero el planteo era para aquel que no se lo pregunta y hoy por ahí el planteo es para hoy cómo uno renueva la fuerza para encarar el cambio con más fuerza. Tal vez la contestación es muy simple, digamos, pero como que... Es que en parte lo contesté antes. El ego parece a veces perder fuerza cuando en realidad está rebosante de energías. No es que no tenga fuerza, sino que no tiene necesidad. Claro. Entonces cuando yo miro a la gente que está, no sé, el huracán que pasó por el Caribe y veo sus necesidades desde mi sillón, en mi televisor de alta definición, con la heladera llena, pienso, qué bárbaro, cómo se pelean esa gente por un pedazo de comida, qué falta de respeto que tienen. El día que me agarre a mí con la heladera vacía y en lugar de tener el sillón en el suelo y el televisor no funciona y me entero de la realidad porque la estoy viviendo, hay que ver cómo yo vivo todo eso, ¿no? Digo, depende de donde estamos mirando, si el ego está lleno, si el ego está satisfecho, si el ego está siendo sometido por un ser que está tomando su lugar, trayendo luz a la vida y de alguna manera también a él llevándolo al rincón que le corresponde, ¿no? En la evolución en nuestra propia vida, o si tiene todo el protagonismo y el reinado ese ego en nosotros. Digo, a veces tiene la heladera llena, a veces tiene lleno su estómago y entonces no necesita estar enfrentando. La única manera de sobrevivir cuando hay necesidad es peleando, es luchando, es enfrentando. Eso entiende el ego, ¿no? Es decir, enfrentar la vida desde querer sostenerla como propia, desde el ego. Entonces, somos complejos. Hay muchos egos en nosotros.
Los egos son yo, es decir, son como pequeñas individualizaciones, dentro de nuestra propia vida. Esos pequeños individuos dentro de nuestra propia vida, esta creación que nosotros sostenemos, alimentamos, le proveemos de inteligencia o le proveemos información para que se hagan cada vez más inteligentes, porque también nos conviene su crecimiento. Esto nos da un lugar, un espacio en el mundo competitivo en el que estamos. Esto hace que cada uno busque de pelear por su propia vida y enfrentar dependiendo de sus necesidades, dependiendo de la situación. Si es propicia para él, toma protagonismo, toma las riendas, se hace presente para tratar de alimentarse. Si no tiene la necesidad, queda ahí oculto sin ser reconocido, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a cualquier persona cuál es su ego, cuáles son, les cuesta, ¿no? Hay que pensar, porque claro, no están normalmente ellos figurando con cartelera, dejándose ver, tratan de mantenerse en la oscuridad, en la ignorancia, es decir, que sean ignorados por nosotros mismos. Si nosotros no miramos para adentro, en lugar de eso estamos mirando para afuera, solemos no ver lo que hay en nuestro interior, solemos ver el defecto en el otro, no en nosotros. Entonces, cuando yo miro hacia adentro y los puedo ver, veo que cada uno de estos individuos, estos egos individualizados, tienen sus propósitos y que rara vez llegan a compartir algo entre los egos, porque cada uno, como son egos, quiere mantener su vida y no le interesa el otro. Ahora, cuando el espíritu, nuestro espíritu, el ser que somos, busca de salir adelante enfrentando a los egos muchas veces se asocian para poder enfrentar a quien viene a retarlos, ¿no? O a quitarles ese reinado que están teniendo. Entonces ahí los egos se suman y suman fuerzas. Vuelvo a lo mismo, somos complejos. Hay mucha inteligencia fragmentada o fraccionada en nosotros, que compartimos el ser con sus necesidades, pero también los egos con la suya, ¿no? Nuestra personalidad, que parece ser con quien más nos identificamos, el ego que está afectando e infectando a la personalidad, y el ser que la mayor parte del tiempo de nuestra vida está siendo ignorado. Simplemente tomamos de él la vida que por él tenemos y no le prestamos atención a sus necesidades, a sus advertencias. Podemos creer o no en un Dios. Yo sé que existe, y más allá que creamos o no creamos, Él tiene protagonismo y Él nos está hablando constantemente en el corazón, pero atender el corazón nos cuesta mucho, nos resulta más fácil atender la televisión, o los problemas que la gente habla y dicen tener todos en conjunto. Entonces, en muchas cosas nos distraen. Y es cierto, vamos caminando, imaginémonos caminar por la calle y lleno de vidrieras. Bueno, nos entretienen muchas cosas que en las vidrieras aparecen nuevas, nos provocan, nos tientan porque hay ofertas, porque hay facilidad para adquirirlo. Vivo atemorizado por lo que va a llegar. Ya estoy pensando en abrigarme porque cuando dentro de una hora salga de la radio dijeron que bajaba la temperatura y ya estoy sintiendo un frío que todavía no vino. Es decir, hay tantas cosas que me llevan a vivir fuera del presente que, digo, no quiero hacérselos más largos, pero somos muy complejos. Todo eso genera esta riqueza o esta vastedad en nuestro interior de ego y ser, ¿no? Que queremos llevar en un equilibrio, pero un equilibrio mal llamado equilibrio, porque es un equilibrio entre las fuerzas del ego y la fuerza del espíritu para aprender a convivir o tener una convivencia con ambos. Pero en realidad tiene que ser nuestro espíritu el que triunfe, el que salga adelante, el que gobierne, el que siempre dé el dictamen de qué es lo que hay que hacer. Y el ego, de alguna manera, comenzar a acatar. Y con el tiempo, en la medida que no quiera seguir acatando y no quiera someterse, tendrá que desaparecer. Pero va a desaparecer cuando nuestro ser tenga más protagonismo, ¿no?
Y sin tener la conciencia del espíritu, sino estando descubriendo los aspectos espirituales, ¿cómo hacer? Porque naturalmente uno vive desde el ego, de esos yoes, y sin darse cuenta. ¿Cómo hacer para, en atención, no sé, empezar a vivir desde una realidad espiritual ya más concretamente, sin tener la conciencia del espíritu? Para mí es lo simple de siempre, es vivir en amor. Cuando uno vive en amor, no está pensando en el amor propio, es decir, yo veo con amor lo que me conviene, ¿no? Es decir, ¿a quién le voy a dar? Si me va a dar a cambio, ¿qué me va a dar a cambio? Sino que voy a dar por el placer, el goce de dar. No es lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, ese tiempo lo estoy ocupando en expresar el amor que hay en mi corazón. No es perfecto, muy lejos. No es lo más puro, estoy muy lejos. Pero es todo lo que tengo, ¿no? Y es lo que pongo en práctica. En la medida que empiezo a ocupar más tiempo de mi día en poner de manifiesto el amor que voy entendiendo, que voy teniendo a disposición, cada vez tengo más tiempo dedicado a un crecimiento espiritual, a atender lo que el espíritu me habla, que es poner amor en todo lo que hago, porque yo también esperaría recibir amor de todas las personas con las que me encuentro. No es que lo voy a exigir, no es que solo voy a avanzar si lo voy a recibir. Es lo que entiendo que debería de ser justo en este mundo, ¿no? El poder tanto recibir como saber que tanto tengo para dar. Entonces, no esperar recibir, sino que estar siempre dispuesto a dar. Si cada persona estuviese dispuesta a dar, todos estaríamos recibiendo de todos aquellos que están dispuestos a dar. Nosotros tendríamos que ser parte. Si fuésemos una persona que no está dispuesta a dar y está tan solo tratando de tomar de los demás y aprovecharse, naturalmente esa sociedad no me dejaría a mí un espacio, porque no soy una persona, no soy parte de la sociedad, sí. Soy alguien que formó un mundo aparte, ¿no? En donde trata de aprovecharse y no hacer ningún aporte. Entonces, parece que esto es lo más difícil de alcanzar, pero en realidad es lo más fácil, porque estoy hablando de que lo que cada uno tiene que hacer es poner amor, en lugar de estar cada uno sin poner amor exigiendo que lo haga el otro, que eso lo venimos probando hace milenios y no funciona. No es exigir. Ha habido gobiernos, reinados tiranos, ha habido gobiernos que se acercan más a lo democrático, ha habido libertad en ciertos pueblos por tiempo para que hagan y se convirtió en un libertinaje. Bueno, es que depende de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Pero la manera de cambiar, de aprovechar ese impulso que hay interior para una autosuperación es disponernos a poner amor en todo lo que estamos haciendo. Es el camino de luz, no estamos hablando ni siquiera de Dios, es el amor que entendemos cada uno de nosotros. En la medida que vamos poniendo nuestro amor a disposición de la necesidad de los demás, para atender el crecimiento interior y no el del ego, ese amor, que es un amor propio tal vez, que va evolucionando para convertirse también en parte de el ser que va caminando hacia una vida de servicio, ese amor en algún momento me acerca a sentir un amor mayor que está más allá de mis conocimientos o aún fuera de mí. Y esto de a poco me comienza a acercar a tener un interés en conocer qué hay más allá, ¿no? Y uno entonces por ahí empieza a preguntarse, ¿habrá un Dios? Claro, sería un Dios, la divinidad, claro, existe un orden celestial, aunque parezca no existir, ¿no? Porque si nosotros vemos, como mucha gente ve el mundo, dice, ¿cómo Dios permite todo esto si existe? ¿Cómo permite este sufrimiento? ¿Cómo permite que niños partan de este mundo con enfermedades, con padecimientos? Son cosas que pasan en el mundo, no es que Dios las permite pensando en que porque las permite no hace nada o le da lo mismo,
sino que está observando a sus hijos con libre albedrío, tomando malas decisiones y teniendo malos resultados, ¿no? Teniendo malas cosechas o no teniendo qué cosechar, porque no se dedicaron a sembrar. Si uno siembra dudas, si uno siembra dolor, si uno siembra incertidumbre, si uno vive en equilibrio y también entonces lo siembra, ¿qué espera uno cosechar? Lo que uno ha vivido sembrando, ¿no? Bueno, si les parece, hacemos una primera pausa. ¿Qué ibas Sí, a decir, Enzo? sí, podemos compartir las vías de comunicación para el que Bueno. desee participar. Pueden mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al teléfono de la Fundación, que es 343-4684-373. Bueno, Sebastián, si te parece, vamos a hacer la primera pausa. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo con Daniel Ferminade. Les recordamos que nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que cuando nos acompaña, nos visita Daniel, el programa es como suelen ser las conferencias que él periódicamente da, que es a través de preguntas, es decir, las inquietudes de la gente, es que él las contesta a través de su propia experiencia, de su propia vida. Por eso nosotros empezamos así el programa y hay algunas preguntas que han quedado del programa anterior, pero a ver, yo quería hacer un planteo y chiquito diríamos, que no sé la respuesta, capaz que es larga. Te hemos escuchado que has dicho y debiera ser lo normal, que es fácil amar, y viene a cuento con todo esto que venías desarrollando, que es fácil amar a quien tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y es verdad, es decir, hay una predisposición, pero a la vez suele pasar que dentro de la familia, dentro de un grupo, dentro de amistades, es como que hay reacciones mayores, como que hay rispideces que cuando uno no tiene interés con otras personas, no se manifiestan. Entonces por ahí es difícil convivir, o es difícil trabajar en equipo, o es difícil trabajar en conjunto, es difícil intercambiar. Entonces yo, analizándolo o viéndome, era como una contradicción, porque es cierto que uno tiene la predisposición y con quien está más cerca se debiera manifestar, pero a la vez como que hay pareciera reacciones o roces o determinadas vivencias que hacen que no sea tan sencillo amar a quien uno tiene más cerca. Lo que pasa es que en lo profundo, así también como en sus capas más superficiales, el ego es justamente es un yo. Y no, él no piensa, no entiende mi yo más tu yo, es decir, soy yo, su yo. soy yo, es decir, es lo mío lo importante. Entonces, cuando lo hablamos así a distancia y hablamos del respeto, de la armonía, todo eso lo entendemos, que hay que hacer silencio, que hay que mantener el equilibrio, que hay que ser seres amorosos, lo entendemos todo. Pero cuando nos ponemos en conjunto para hacer, aparece el yo, que tiene sus tiempos, que tiene sus necesidades, que tiene su disposición, su voluntad, su energía. Bueno, como antes hablábamos, puede que uno tenga la heladera llena, el otro vacía. Entonces, cuando se encuentran, empiezan a aparecer todas esas diferencias, en donde no es el momento, no es la forma, para mí es de esta manera y no como vos lo estás diciendo. Todas las razones que tiene cada uno. Claro, empiezan esas competencias de ego. Ahora, en realidad es simple, si una de esas dos personas entendiera que tiene que mantenerse en su centro, y su centro es que lo que está por encima de todo es el propósito superior de evolución, de crecimiento, de autosuperación, de disposición a aportar para bien de todos y no en estar atendiendo cada exigencia del ego,
se terminó el problema. Es decir, es una persona haciendo lo que debe y la otra exigiendo lo que quiere, pero no lo obtendrá porque yo no se lo habré de dar. Y lo que no obtendrá principalmente es resistencia, con la que de alguna manera todavía alimentar a ese ego que quiere expresarse. Claro. Entonces siempre tiene que haber uno en esos casos, ¿no?, que a lo mejor calle, haga silencio y someta y humille a su ego ante el otro que quiere tener una supremacía o que no puede con esa misma labor, ¿no es cierto?, de sometimiento de su ego, y entonces lo saca a relucir. Claro, uno piensa que va detrás de los derechos y los quiere defender, pero volvemos, no sé, vámonos a la historia. Yo muchas veces cito esto, la historia, porque son nuestros ejemplos, ¿no? Pero por eso, hace 2000 años había alguien que hablaba del amor y poner la mejilla 70 veces 7 y otro que hablaba de cortar cabezas. Bueno, el pueblo escuchaba las dos voces y había muchos que le interesaba y le parecía que daba más resultados instantáneos e inmediatos cortar cabezas más que poner la mejilla. Pero bueno, uno hablaba de la paz que tiene aquel que pone la mejilla, más allá del dolor de recibir el golpe, la paz con la que ha de vivir su espíritu a partir de las decisiones que tomó, y bueno, el infierno que tendrá que vivir aquella persona que empuñe una espada y vaya con violencia a los demás a querer cambiar las cosas. Porque no es tan solo el infierno de lo que habrá de recibir, porque Dios no castiga, sino que en recompensa por lo que ha hecho, sino que también una vida en donde tendrá que vivir con la espada en la mano, porque sabrá que se irá haciendo enemigos en la medida que van cada vez más personas sabiendo que vive con la espada en la mano y está dispuesto a usarla en cualquier situación en donde se sienta superado, ¿no? En cambio, a diferencia de aquella persona que vive en amor, él sabe que se irá encontrando con personas que son afines, que se irá encontrando con personas que tienen necesidad de ese amor que él lleva, ¿no? Y estará siempre toda esa situación alimentando sus necesidades de servir y de crecer en ese amor. Pero llegar a vivir en esa paz, en ese equilibrio interior, es lo más importante. Cuando uno va tomando conciencia que verdaderamente es oveja, ahí podrá ver si está en condiciones de sumarse a un rebaño. Pero querer parecerse a un rebaño cuando cada uno trata de defender sus raíces de lobo, aunque estén disfrazados de oveja, la realidad sale a la luz enseguida, ¿no? Entonces, por eso, ser ovejas no es tan solo una imagen externa, porque uno los puede ver a todas comiendo una al lado de la otra, aparentemente sin molestarse y respetando, pero por dentro no dejan de pensar en el que está al lado, que les invade, que le hizo, que quien se cree, nada de esas cosas que pasan en los grupos o en las amistades. Entonces, no, el trabajo es el interno, es un trabajo interno, ¿no? Es un camino interior, y eso tal vez no se ve, no se toma en cuenta, pero es lo más importante. O sea, hay muchas personas que le dan más importancia a la apariencia. Entonces, yo puedo parecer una persona pacífica porque trato de sonreír constantemente, pero por dentro no dejo de estar pensando en lo mal que están haciendo todos los demás, juzgando y criticando. Bueno, esa realidad con el tiempo sale a la luz, que no quiere decir que lo verán solo los demás, sino que yo me encontraré con las consecuencias del vivir de esa manera, ¿no? Ocultando lo que en verdad soy. Y bueno, si que yo no lo haya querido asumir, no lo haya querido reconocer, no quiere ser que no me vaya a encontrar con la verdad. Tarde o temprano, digo antes o después, siempre llegará la luz a ser la que ponga en evidencia la realidad. Entonces nosotros, para mantener ese engaño en el que vivimos, para autoengañarnos, para engañar a los demás, tenemos que alejarnos de la luz, porque ahí en la luz es en donde se va a ver lo que en verdad somos. Entonces nos disfrazamos de luz y aparecen estas
diferencias, nada, cuando empezamos a ser más sinceros y expresamos lo que somos y cómo pensamos y cómo vemos. Nos falta mucho trabajo interno, nos falta comprensión que vamos a ir desarrollando. Algunos tienen más, otros tienen menos, y esto es natural. Estamos en una escuela, hay aulas, hay distintos grados de evolución, cada uno debe estar en su lugar. Cuando cada uno esté en su lugar, el organismo está en el orden que debe de estar para evolucionar ordenadamente y de manera íntegra. Pero cuando cada individuo está queriendo ganar su lugar, tener su espacio, no sé, pensar que el respeto es que tengo derecho a hablar, aunque lo que vaya a hablar no construya, pero tengo derecho, bueno, son cosas que tenemos que ir entendiendo que tienen que hacerse a un lado, ¿no? La verdad que la paz que uno siente con el tiempo, al principio el ego reacciona, pero la paz que uno siente cuando sabe hacer silencio ante las acusaciones falsas o lo que los demás están diciendo, aunque haya un error, una equivocación, la paz que uno siente al no intervenir, al no querer imponer, al no discutir, no sé, no tiene precio, no hay manera de ganarla de otra manera que no sea sabiendo hacer silencio, que es muy importante. El libre albedrío, entendamos el libre albedrío, cada uno de nosotros tiene libertad, pero no tenemos libertad de agredir al otro. Tenemos la libertad de ser, tenemos la posibilidad hasta de manejar en parte los tiempos para ser, pero no podemos manejar a los demás, acomodarlos, manipularlos, ¿no? Tratar de cambiarlos para que nos resulte más grato a nosotros vivir, viéndolos a ellos que viven de la manera que nos resulta cómoda a nosotros, que queremos nosotros. Es una falta de respeto, eso tarde o temprano sale a la luz. Y bueno, y ahí veremos nuestras pequeñas, ¿no? La diferencia entre ser lobo u oveja sería o sacar la espada o poner la mejilla. Hay muchas ovejas que esconden la espada debajo de la lana, pero sí, por eso, con el tiempo todo eso se ve, ¿no? Cuando llega el tiempo en que la esquilan, aparece la espada. A quien todo lo ve no le podemos ocultar y disfrazar. Nosotros seamos inteligentes y entendamos que todos lo somos y que lo que hoy estamos tratando de ocultar y no queremos asumir, tarde o temprano se verá. Sí. Entonces, ¿tiene sentido perder tiempo en la vida que no disponemos de todo el tiempo? ¿Tiene sentido perder tiempo en hacer lo que nos conviene y no lo que debemos? Eso tarde o temprano tiene sus consecuencias, ¿no? No sé si dijimos que estamos saliendo por Facebook, entiendo, por Facebook, por YouTube. Y Ezequiel nos dijo que no digamos lo otro. Que no digamos, es una prueba, pero me parece, ¿Qué está saliendo? Te voy a desobedecer, que tal vez salimos por Instagram. Después arreglate vos Después me arreglo yo con Ezequiel. Daniel, nos quedaron unas preguntas del último programa que vos habías venido, así que aprovechamos a realizarlas ahora. Una decía así: ¿cómo expreso yo el amor que hay en mí? Claro, yo preguntaría, ¿cómo puedo no expresarlo? Es decir, es una opción de cada uno. ¿Cómo lo expreso? De todas las maneras que sea necesario. Ahora, no de todas las maneras que me resulte más fácil. Para expresar amor tiene que ser expresado con respeto. Entonces, habrá quien llegue a mi vida personas que tienen necesidad y yo me encuentro en posesión de aquellos que necesitan, pero también parte del amor es usar mi inteligencia para ver cómo administro lo que le estoy llevando. A quien a veces corresponde en el momento, porque lo necesita, darle un plato de comida, porque está en riesgo tal vez su vida y que no puede pasar la noche o el día, y a quien corresponde, porque a lo mejor no está en esta situación y tiene necesidad, arrimarle una pala y mostrarle que ahí hay tierra para trabajar y indicarle o brindarle o compartir las semillas que tengo para poder trabajar esa tierra para que produzca.
hay que ver cómo uno maneja y administra el amor. Por eso no es todo para todos, no es porque yo tengo abundancia y la heladera llena que empiezo a dar todo lo que tengo, porque muy pronto me voy a quedar sin nada en la heladera. Entonces, no es pensar en que me voy a quedar sin nada, ¿no? Porque el Padre siempre provee, pero el Padre provee cuando siempre que yo esté administrando con justicia. Si yo regalo y le doy a quien no valora, que no es que valora porque yo busco un reconocimiento, sino que sepa valorar lo que tiene y el sacrificio que cuesta conseguirlo, ¿no? Lo que hay que trabajar para poder llegar a tenerlo. Entonces tenemos que ayudar a que la vida sea más justa, siendo justos nosotros. Entonces, ¿cómo comparto el amor? Poniéndolo en todo lo que hago, teniendo más respeto por los demás, entendiendo que cada uno tiene su vida y hay que respetarla, y cada uno en su vida toma decisiones que entiende muchas veces son las correctas o las convenientes, y a veces uno no sabe distinguir la diferencia que hay entre correcta y conveniente, y después con el tiempo termina dándose cuenta de cuál era la diferencia, porque los resultados me lo dejan entrever. A lo mejor yo lo supe ver a tiempo, pero yo lo pude ver a tiempo antes de que sucediera, porque yo ya pasé por esa experiencia, pero respetar los tiempos. Digo, es complejo, no nos van a alcanzar todos los programas que podamos tener hasta el fin de nuestro día a hablar de cómo entregar el amor. Es decir, siempre es en servicio, es en atención. Digo, no lo voy a responder con toda claridad, claro, seguramente, de manera plena ahora, ¿no? Pero es una atención constante a el equilibrio que tengo que sostener, una atención constante a los granos que hay dentro del granero, dentro del corazón, lo que es para alimentar, lo que nutre, y una atención constante también, por supuesto, a quien se acerca en necesidad, o a quien yo me acerco, o cerca de quien estoy. Es decir, percibir, sentir, intuir, obrar de una manera más espontánea, no tan especuladora, y buscando siempre la justicia, que sea el amor, que pueda ayudar al otro a que vea también ese amor y el valor que tiene, a que sepa sacarlo de su corazón. Bueno, es un trabajo siempre vivir la vida. A ver, yo no tengo absolutamente ninguna fórmula mágica que sirva para encontrar algo ya poniéndolo en práctica. Es decir, comienzo a descubrirlo y a verlo de a poco en la medida que comienzo a cambiar y a hacer algo distinto. Empiezo a ver y a vivir cosas distintas a las que estoy acostumbrado a vivir. Nuestro problema muchas veces es la comodidad. Ya lo vemos en la humanidad, esto es algo de hace miles y miles de años, que lo cómodo, lo fácil, lo natural es que una persona de repente en algún momento de su vida busque a otra persona para encarar, emprender lo que sería una pareja, tal vez en algún momento conformar una familia, tal vez en algún momento como parte de la evolución de ese amor entre las personas, vengan hijos al mundo. Eso es lo normal, es lo común, es lo que está como estandarizado, es lo que entendemos que tenemos que hacer la mayoría, pero podemos ir más allá y no vivir tan solo limitando al amor en esa expresión. Entonces, quienes están pasando por esto, de ya vivir lo que es una familia o no, tienen que ver cómo llevar el amor más allá, siempre. Y no es que únicamente la manera de llevar amor o de sentir es buscando a alguien que me ame, que me quiera, que se haga eco de lo que yo le transmito, le irradio, le brindo y me lo devuelva, sino que ir más allá. Bueno, uno tiene que ir viendo cómo lo administra, cómo lo lleva, en qué medidas, cómo uno va entendiendo que de manera justa tiene que ir compartiendo. Y bueno, es cometiendo muchos errores muchas veces, porque no nacemos sabiendo. Entonces, en la medida que empezamos a hacer experiencia en nuevos terrenos, de nuevas formas de llegar, una vez que empezamos a quitar el ego de nuestra vida y empezar a darle más protagonismo a nuestro ser, estamos empezando a vivir una vida, aunque la misma,
pero distinta, ¿no? Tiene una distinta tonalidad. Ahora hay la intención de ser y no de parecer como era antes, por ahí con el ego. Entonces, bueno, ¿cómo vamos entregando ese amor? Sin medidas, pero de alguna manera también transmitir siempre que uno debe de saber administrarse, ¿no? Que no hay que tomar de la vida lo que no necesitamos, no más ni menos que lo necesario. Yo conté alguna vez una historia que estaba reunido con 4 personas en la calle y estábamos conversando los 5, yo estaba hablando así como ahora, y sobre temas espirituales. Bueno, y cada uno daba su opinión, su idea. Yo estaba expresando lo que tenía para expresar en ese momento, y una de las personas con las que estaba reunido abrió un paquete de galletitas y nos convidó, nos ofreció. Yo no tomé, no tenía necesidad, y él se quedó con el paquete de galletitas. Así como verdaderamente de la nada apareció al lado nuestro una persona muy delgadito, humilde, muy humilde hasta en su expresión, ¿no? La cabeza agacha mirando al suelo, no nos miraba, y le preguntó a la persona en pocas palabras si le podía convidar una galletita. Entonces esta persona, sintiendo compasión y al ver la necesidad de la persona, le da el paquete y se lo ofrece completo. Entonces le da el paquete, le dice: toma, llevarlo el paquete. Entonces la persona sacó una galletita y le devolvió el paquete. Le dijo: no, quédate con el paquete. No lo necesito, solo quería una galletita, le dijo, ¿no? Marchó unos pasos y no lo vimos más. Esa cosa, bueno, parecía como muy mágica la situación, pero nos quedamos hablando de esto, ¿no? De la verdadera necesidad de lo que pasó. A nuestro juicio nos sentíamos bien regalándole todo lo que teníamos en ese momento. Total, sabíamos que teníamos más en casa o que no nos faltaba. Y él era evidente, por su humilde vestimenta, por su condición física, a juicio nuestro, así esos juicios ligeros que hacemos, que podía necesitar de todo el paquete. Pero él tomó lo que dijo que necesitaba, una galletita. Era lo que pidió, si le podían convidar, no exigió, pidió si le podían convidar. Entonces la persona le quiso regalar todo, así que podría haber aprovechado. No, tomó solo la galletita, lo que pidió, y dio las gracias y se fue. Hizo una seña uniendo las manos y agachando la cabeza como en una reverencia de agradecimiento, y se fue y desapareció porque nos dimos vuelta, no lo vimos más. Pero digo, al margen de lo mágico de eso, el hecho de que no es común que andemos por la vida tomando solo lo que necesitamos. Tomamos más aprovechándonos. Nos tomamos licencias y espacios para meternos en las vidas de otros, a querer ponerles o transmitirles el entendimiento que podemos tener del amor. El amor no es para imponerle a nadie, ¿no? El amor es siempre para ofrecerlo, para estar siempre a disposición en él o desde él a compartir lo que esté a nuestro alcance, siempre administrándolo con sabiduría. Vuelvo a esto, no es regalar, sino que saber llevarlo de tal manera que la persona sienta que tiene que hacer algún esfuerzo, más o menos pequeño o grande, para poder alcanzarlo, ¿no? Porque así, de esa manera, también se lo va valorando. No es que lo hago para que me lo agradezcan, sino que para que sepa que cuesta alcanzarlo. De hecho, para que yo pueda llegar a tener la heladera llena, tuve que trabajar mucho. No es que me lo gané en una rifa, ¿no? Es decir, tuve que trabajar. Y hoy eso entonces lo cuido y lo administro para poder tener y llevarla necesitado. Hay distintos grados de necesidad. Esto es lo que uno tiene que ir reconociendo también a medida que se acerca. Entonces, yo no estoy especulando en darle menos
de lo necesario al que necesita, sino que en darle lo necesario al que necesita, no darle todo lo que tengo. Entonces, como que dar ese amor es parte de nuestro trabajo de atención constante, de ver cómo lo administro, cómo lo llevo, cómo lo comparto. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa musical y volvemos en el tercer bloque, el último bloque del programa. Si Sebastián me dice que sí, me dice que sí. Bueno, ahí me hace señas Sebastián que estamos al aire nuevamente. Teníamos una pregunta, pero no teníamos quien la formule porque acá está Enzo. Llegó el preguntador. El preguntador oficial. También otra pregunta que nos había quedado, dice así Daniel. Cuando a uno se le manifiesta una enfermedad, ¿es porque utilizó mal sus energías? Sí, lo que pasa que es muy amplio esto, ¿no? Porque puede venir de arrastre desde hace mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando uno comienza a alinearse con la vida y comienza a vivir de una manera más correcta, buscando ser cada vez más justo, buscando poner cada vez más amor en lo que está haciendo, que sea mayor protagonista, ¿no? El amor en nuestra vida tenga un papel más protagónico. Ese mismo hecho de empezar a traer luz a la propia vida por voluntad propia hace que nos vayamos encontrando con mayor velocidad y asiduidad con el ego, porque lo que empezamos a marchar con luz, comenzamos a ver lo que está en la oscuridad, ¿no? Es decir, traducido a lo que es la pregunta en sí, este esfuerzo por vivir más en la luz nos acerca más a una purga. Empezamos a seleccionar qué es lo que estamos consumiendo y empezamos a quitarnos de encima, o empieza a salir de nosotros lo que nos daña, lo que en algún momento albergábamos, alimentábamos, pero hoy entendemos que ya no queremos y que no debe ser. Entonces esto empieza a purgar, y muchas de esas purgas a veces vienen en forma de enfermedad, en donde se equilibran las energías dentro de nuestra vida, ¿no? Entre un espíritu que está teniendo más protagonismo y ya no es el ego quien gobierna, sino el espíritu que comienza a reinar, y bueno, y un ego que empieza a estar sometido por las fuerzas de esa luz, o relegado a permanecer en zonas mucho más alejadas de la vida de la persona, porque la luz es la que está tomando la rienda. Comienza a purgarse esas energías negativas que acostumbrábamos a manejar con egoísmo a través de alguna enfermedad. Esto trae un equilibrio de enfermedad, de dolor, de padecimiento, de modificaciones físicas, en definitiva. Yo creo que una vez vos habías dicho acá en el programa que cuando empezábamos este proceso que estás haciendo menciones, donde más desequilibrado nos sentíamos, porque es como que estamos pudiendo ver las cosas que traemos, que antes nos veíamos, y como que sabemos que están mal y todavía estamos en ese proceso de purga. Es que imaginen que cuánto nos llega a molestar muchas veces cosas que vemos en los otros, cuánto nos llega a molestar, que nos desequilibra en distintos grados, dependiendo de cada uno y sus egos, pero cuánto más todavía el día que vemos esa realidad en nosotros. Entonces esto nos acerca a ciertos desequilibrios, que no son solo desequilibrios mentales, sino que también son muchas veces físicos. Entonces esos desequilibrios físicos se manifiestan de distintas maneras. Podemos perder fuerzas, podemos sentir fuerzas en exceso, ¿no es cierto?, para enfrentar, para salir energías que antes no sentíamos, porque de hecho, bueno, ahora estamos tomando las energías provenientes de una fuente mucho más pura, ¿no? El espíritu. Estamos dejando de lado al ego, que tomaba, el ego nos daba una parte
para que sobrevivamos. Lo importante para él era ser fuerte y era el que se hacía cada vez más fuerte, y nosotros siempre con la energía justa y necesaria. Ahora que entendemos que somos el espíritu y que tenemos a disposición esas energías para administrarlas de manera justa, empezamos a vivir una vida parece distinta, diferente. Pero esa búsqueda de salud espiritual, de esa búsqueda de equilibrio interno, muchas veces se la alcanza transitando un camino de ciertas molestias o desórdenes dentro del mundo físico también. Entonces, alguna vez comenté yo, porque este es un caso como muy, de alguna manera, generalizado en la vida de las personas que comienzan a cambiar su pensamiento. Cuando uno empieza a dejar de prestarle tanta atención a lo que el ego dictamina y comenzamos a ver más la necesidad del otro y a sentirla como propia, de a poco comenzamos a utilizar nuestra mente para construir para bien de otros, no tan solo para procurar lo que queremos para nosotros sin pensar en los demás. Entonces ese pensamiento, ese pensamiento más elevado, superior, hace que comiencen dentro del propio cerebro, que es el cuerpo físico de la mente, a haber modificaciones concretas materiales. Entonces, para un pensamiento más elevado, más amoroso, más sutil, ¿no? De un mayor voltaje, de una más elevada vibración, se necesitan células cerebrales apropiadas para poder manejar esos pensamientos. Entonces, al querer canalizar más luz a través de la mente, al darle más espacio a la mente para procesar en la mente, para procesar los impulsos que vienen del corazón, de lo que es más puro, la mente se encuentra muy limitada para poder hacerlo con el vehículo que tiene tan denso, que estaba acostumbrado a procesar los impulsos del ego. Entonces comienzan a deshacerse de células para crear células nuevas, células cerebrales que sean propicias para poder albergar esas formas de pensamiento mucho más sutil. Entonces tienen que ser más luminosas, más preparadas. Bueno, ese proceso de muerte de células cerebrales que estaban de alguna manera siendo siempre utilizadas por el ego, por energías más bajas, más densas, para que puedan ocupar ese espacio, células nuevas que están en condiciones de procesar, de condiciones óptimas, ¿no? para dejar pasar por dentro de ellas energías mucho más sutiles. Esa muerte de células nuevas, esa muerte de células viejas, nacimiento de células nuevas, genera lo que, bueno, lo hice muy largo, dolor de cabeza. Genera dolores de cabeza. Pero lo que pasa es que no sabemos a qué se deben esos dolores de cabeza, ¿no? Por ahí muchas personas se asustan y van a parar al médico, y el médico hará sus estudios, y los estudios mostrarán lo que físicamente puede mostrar un estudio, pero no va a estar mostrando la parte oculta de este cambio de pensamiento. Pero yo quiero que se entienda la lógica de esto, ¿no? Si nosotros vamos a ser una persona que va a querer, para irnos ya tal vez a un extremo, pero comprometerse en la vida con servir y dejar de estar atendiendo las necesidades de su ego, ¿no? En cada capricho que el ego se le presenta a uno, atenderlo y correr para que, bueno, no sienta la necesidad. Si tenemos ese compromiso, los cambios físicos serán mucho más grandes. Entonces, muchas enfermedades, en definitiva, se manifestarán a partir de una purga, porque hay modificaciones. Entonces, yo tengo deudas, tengo karma. Tengo una deuda porque he utilizado mal las energías, porque por inconsciencia, no es que he tenido maldad de querer ir en contra de nadie, pero sí he estado siempre más que nada pensando en mi propia necesidad y no viendo al otro. De alguna manera entonces he utilizado mal la energía. Hoy me doy cuenta que no quiero seguir viviendo así, quiero comenzar a prestar atención para ser más justo en mi propia vida, para de esa manera también ser más justo en mi relación con los demás, en la naturaleza. Y este cambio que estoy teniendo yo interior a partir de un entendimiento superior va a acarrear
un cambio físico para ese nuevo pensamiento, para el ser que está más cerca de la vida que antes, que era a lo mejor y con suerte atendido un día en la semana un rato, o cuando había una necesidad extrema en donde ahí me acordaba de la divinidad o del espíritu y pedía ayuda y asistencia. Bueno, si hoy es protagonista, se necesita un vehículo en condiciones. Y entonces, no siempre la enfermedad tiene que ver con solo el mal obrar. En muchos casos sí, pero muchas veces la enfermedad está en relación a esto que estaba diciendo también. Cuando uno comienza a cambiar, cuando uno comienza a hacer las cosas bien, es muy común que comience a haber dolores y malestares físicos. Entonces, mucha gente ha escuchado y sabe que tenemos chakras, centros de energía. Esos centros de energía están en un cuerpo más sutil, ¿no? Pero tienen también raíces de conexión con este cuerpo físico. Entonces, dependiendo del trabajo que estamos haciendo, que comenzamos a procesar más energía a partir de cada uno de estos centros, y donde ese centro se encuentra gravitando se ve una afección, ¿no? Entonces, el plexo solar, que como le llaman acá, la boca del estómago, más o menos a esa altura, es el que procesa las emociones. Entonces comienza a cambiar y mucho las emociones que estamos nosotros procesando, porque dejamos, por ejemplo, para quien está esforzándose por transitar el sendero de la luz, enfrentando su ego, comenzamos a quitarle al ego su protagonismo, su presencia, y empieza a estar desplazado, a tomar posesión del espacio, la luz, y entonces esto genera cierto malestar. Imagínense que estamos poniendo luz en un cuerpo que estaba acostumbrado a vivir en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, naturalmente, si nosotros nos quedamos con las luces apagadas en un ambiente como puede ser la noche cuando estamos durmiendo, nos acostumbramos a esa oscuridad. Claro, la verdad que en plena oscuridad no vemos, pero nos acostumbramos. Pero si de golpe se enciende la luz, nos genera un dolor, un malestar, una reacción. Entonces se tiene que acostumbrar, le lleva de un tiempo al ojo, a la retina, a acostumbrarse, ¿no es cierto?, a esa luz, a la intensidad. De a poco comenzamos a ver las cosas con nitidez hasta el momento en que se estabiliza. Bueno, el organismo no le resulta tan fácil como al ojo, que está más acostumbrado y preparado para esas diferencias de intensidad de luz o de oscuridad. Les lleva tiempo. Entonces hay reacciones, hay molestias, y bueno, como digo, por trabajo la enfermedad muchas veces es una purga, y por falta de trabajo la enfermedad sigue siendo una purga en la cual no está siendo vivida de manera consciente, a diferencia de con el trabajo, ¿no? Claro. A mí me surgían dos planteos. Una era que yo tenía como logro, antes me dolía mucho la cabeza y hoy había logrado que no me duela, pero ahora escuchándote es como que no debe haber ningún cambio celular, entonces me lleva una preocupación. Y la otra era justamente el planteo de qué pasa cuando la enfermedad, porque entiendo lo que decías de que nos estamos purgando y el físico se está purgando a través de ese trabajo espiritual, qué pasa cuando la enfermedad nos lleva a la vida, si nos mata, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, volvemos siempre a lo mismo, yo soy reiterativo, siempre tenemos que transitar con amor toda situación. Entonces, lo que yo estoy diciendo son palabras que trato de utilizar para ser entendido en lo que quiero transmitir, pero no debemos de tomar lo que nos conviene. Tenemos que entender que cada uno de nosotros estamos viviendo nuestra situación, ¿no? Voy al hecho de que son palabras de mi experiencia y mi conocimiento, pero cada persona está viviendo en su mundo, en su lugar, en su camino, sus pruebas, sus realidades, ¿no? Las cuales tomará con más o menos conciencia, dependiendo
de la conciencia que tiene, del compromiso, de la entrega, del entendimiento, será como vaya sobrellevando la enfermedad que se presenta, si es terminal o si es algo pasajero, pero a su vez también difícil de sobrellevar. Siempre va a ser más fácil de ser sobrellevado, siempre va a ser más positivo, por supuesto, y constructivo para la vida de la persona que tiene que pasar por esa situación, vivirla con el mayor amor posible. Si uno reniega de lo que tiene que vivir y no entiende y se encierra en lo injusto y no abre la vista para tratar de entender del porqué y aprender de la situación, no será algo muy constructivo para la persona, a la vez que por supuesto también vamos a estar tal vez incrementando el dolor en los seres que nos rodean y que nos aman y que nos están acompañando por ese proceso, ¿no? Pero siempre es con amor. No todos lo aceptan y lo entienden, pero somos seres que venimos en reiteradas ocasiones al mundo. No es lo que hoy llaman así simplemente la reencarnación. Reencarnamos muchas veces. Claro, venimos muchas veces a la escuela. Tenemos un tiempo de estar dentro de la escuela y tenemos un tiempo de descanso, porque la mayor parte de las personas puede que no se den cuenta, pero el espíritu se agota de estar dentro de este mundo material tan limitado, ¿no? Y a su vez también se agota y goza menos de vivir en este mundo cuando no vive en amor, porque entonces no está en sintonía con la evolución del propio espíritu, de la naturaleza. Va en contra, y si va en contra, el nadar en contra de la corriente a lo largo de una vida es algo muy, muy agotador. Las personas que van entrando en sintonía con el amor y nadan en contra de la corriente del abandono, ¿no? Pero sí a favor de la conciencia que busca de religarnos con el origen, es decir, volver a ese origen, remontar esa corriente de comodidad, de pereza, de abandono, de dejarse llevar cuesta abajo. El que se está esforzando goza, disfruta, encuentra fuerza, se fortalecen mucho más los músculos cuando uno nada en contra de la corriente que cuando se deja llevar por ella, ¿no? Entonces uno se va fortaleciendo y va aprovechando de mejor manera la vida que está teniendo y la experiencia por la que va pasando, enfrentando lo que la vida le depara. Cuando es dolor, cuando es enfermedad, si uno no tiene conciencia, entonces sabrá cómo con el Creador, con su vida, con su espíritu, con su conciencia, uno busca siempre de conservar la paz y la tranquilidad, ¿no? Pero bueno, yo no sé tal vez por qué la vida me deparó esto, porque no tengo plena conciencia, pero sé que la vida no quiere el mal para mí. Entonces trato de vivirlo con la mayor calma y equilibrio posible. Queda una última pregunta, por lo menos de mi parte, de las que habían llegado. Dice así: vos dijiste que para meditar no es necesario ir a una montaña o estar a solas. Lo podemos hacer estando atentos y poniendo amor en todo lo que hacemos. Entonces, cuando lo intento, ¿por qué me enojo? Lo que pasa es que yo ya había dado algún ejemplo en otros momentos, ¿no? Pero no precisamente de esto, sino que yo hablé que si uno decide quitarle al ego su protagonismo, el que se enoja, se molesta y reacciona es el ego, porque él está acostumbrado a tomar él las riendas y a manejar las situaciones, a tomar las decisiones, y todo lo que está haciendo como es ego, está haciéndolo con el esfuerzo necesario para atender su necesidad. Cuando uno está buscando de hacer silencio, que de alguna manera uno está queriendo acallar al ego, porque uno quiere hacer silencio, el ego reacciona. Entonces se genera esta molestia, se genera malestar, ¿no? De distintos grados. Dependerá también de
el relativo equilibrio que uno puede tener a lo largo de su vida, de su día, como también con qué fuerza se manifieste en el momento de meditar y de hacer silencio. Pero, claro, vos dijiste, comienza la pregunta, pero no es lo que yo digo, es lo que cada uno hace. Yo digo lo que yo sé, pero cada uno tiene que hacer lo que entiende, no lo que yo digo, por supuesto. Entonces, uno tiene que entender a qué se enfrenta y qué es lo que enfrenta. Yo sé que hay mucho desconocimiento de la vida del ego. Parece que estamos hablando de algo que no existe, que es irreal, que está en algún mundo de la imaginación, pero tiene una fuerza, hay una inteligencia. Fijémonos cómo tenemos tanta capacidad para ver el error, el defecto en el otro, y no podemos llegar a ver y a distinguir lo que pasa en nuestro interior. ¿Cómo podemos sacarle a la otra persona tantas cosas que en realidad la mayor parte la estamos imaginando nosotros por nuestra molestia? Pero ¿cómo podemos tener tanta capacidad para ver lo que el otro está haciendo y no sabemos que si lo que sentimos viene del corazón o si viene de nuestra cabeza? Es decir, nos está faltando mucho trabajo interno para encontrar un equilibrio que podamos sostener. Si yo voy a buscar ese silencio, es para poder atender en ese silencio la expresión de la naturaleza o las expresiones que hay en mi interior. Y en mi interior hay muchas expresiones distintas, muchas que tienen que ver con una realidad elevada del ser y muchas que tienen que ver con una realidad inferior del ego. Entonces, no importa que me sienta molesto por hacer el silencio, lo importante es que yo no tome esa molestia como algo que me desequilibra, sino que es algo que observo. Si yo lo observo sin involucrarme con esa molestia, puedo llegar a ver de dónde se origina, a dónde tiene sus raíces. Pero si yo lo tomo como algo propio, pienso que soy yo y lo identifico con lo que estoy haciendo. Entonces, en definitiva, digo, bueno, mejor no medito, porque si medito y me pongo mal, prefiero seguir como estaba y no me pongo mal. Pero no es que directamente sea la meditación lo que me pone mal, sino que lo que me pone mal es seguir estos impulsos interiores o esas reacciones de manera como si fuese algo propio, no tomarlo como a pecho o personal, y entonces lo siento como que fuese mío. Pero bueno, ese es un error común, nos identificamos con el ego pensando que somos él, pero él es algo aparte de nosotros, ¿no? Es un yo, ha cobrado una cierta inteligencia individualizada y entonces él se identifica con él mismo. A su vez él tiene inteligencia para saber que solo a través de nuestra vida él puede subsistir. Entonces anda a la pesca, a la búsqueda, siempre despierto de situaciones en donde pueda alimentarse. Entonces, si directamente le digo al ego que voy a meditar, el ego va a hacer lo posible porque yo no consiga tener paz, para hacerme ver que no tiene sentido, porque no tiene sentido para él. Para mí sí tiene sentido porque busco paz. Para él no, porque en esa paz él no se alimenta y esa paz lo combate a él, que es acción, que es actividad, ¿no? Que es el impulso de un movimiento constante. Entonces, sepamos distinguir si es una molestia que viene del espíritu, que para mí nunca eso sería posible. O sea, meditar no me va a poner mal. Lo que se pone mal en mí es el ego, ¿no? Yo vuelvo a esto que yo les comenté en algún momento. Yo tenía que tomar una decisión y tomar esa decisión para mí era algo muy importante porque tenía que sacrificar algo que yo quería y por lo cual había trabajado mucho tiempo y vivía soñando, y tomar esa decisión era de por vida, de dejar de lado eso que yo alguna vez había añorado o que me había encaminado para conseguir, había marchado en parte, y
y cuando yo tomé esa decisión sentía esa molestia en la boca del estómago. Y yo digo, ¿cómo siento dolor si estoy tomando una decisión que es de bien para mi espíritu? Pero claro, yo cuando me puse a meditar y a hacer silencio, tranquilidad, para ver de dónde se originaba esto, me di cuenta que el que estaba molesto era el ego, porque la decisión que yo había tomado iba directamente en contra de él. Entonces esa molestia suya del ego en mí impactaba físicamente como un dolor en la boca del estómago. Entonces lo que nosotros llamaríamos como una especie de nerviosismo, ¿no? Bueno, un impacto emocional, claro, pero porque lo mío fue un compromiso de vida. Digo, no, hasta aquí he llegado, hasta este momento, claro, y así impactó también de golpe. Cuanto más compromiso tengamos, tal vez el dolor más se intensifique, perdón. Pero, bueno, sepamos qué es lo que estamos enfrentando. Y siempre entendamos que enfrentar al ego es dentro de nuestro terreno. Nosotros somos a quien, como seres, a quien se le ha confiado esta tierra para crecer, para trabajar, ¿no? Para trabajar, para que dé fruto, para depositar la semilla, trabajando con las herramientas que el Padre nos ha dado y con el amor que en esencia somos, para que dé fruto, para alimentar el amor presente en todos, en toda vida. Sepamos que nosotros manejamos y administramos el campo en donde en algún momento se presentará la batalla con el ego, porque el ego vive dentro de ese campo que es nuestro. Entonces manejemos, administremos, no pensemos que él tiene el poder sobre nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, estaríamos llegando al final del programa. No le dejamos tiempo al Guillo para hacer preguntas. Guillo, podés hacerla cortita pero sin respuesta. Estaría bueno eso, ¿eh? Bueno, como siempre, Daniel, gracias por la visita e invitado cuando puedas, gustes. Bueno, ya lo anunciaremos con tiempo. Gracias nuevamente y será hasta la próxima oportunidad. Con gusto, gracias. Guillo. Abrazos de amor y voluntad. Si todo anda bien, nos veremos el martes. Ajá, estábamos viendo el martes cómo hacemos. Sí, sí. Yo tengo que viajar y en esa pasamos un programa y en una de esas También, no sé. En una de esas no sé. Nos quedan días para verlo. Ajá. Y si no, como siempre, será un programa en el cual tratemos un tema de la vida, del trabajo interno, de lo que intentamos hacer a diario. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a Sebastián en los controles y a Luciano y Ezequiel que están más Ezequiel, que lo veo acá a Luciano cerca nuestro y Ezequiel allá con la máquina. Muchas gracias y será hasta el próximo martes o con un programa que pasaremos grabado o bueno con la presencia de nosotros y si no hasta el otro martes. Muchas gracias y hasta entonces.